por sus siglas en inglés, de Krumbaugh y Maulik 1969, que evalúa el propósito de vida de una persona y que contiene una parte cuantitativa, y Umani y Arias 2018, Irving, Davis y Collier 2017, Gottfried 2017, Toitz 2012, Marsh, Smith, Pike y Saunders 2003. En la tabla 9.1 podemos ver dos casos de variables con diferentes opciones de instrumentos cuantitativos para medirlas. Ahora, ¿qué significa medir? En la vida diaria medimos constantemente. Por ejemplo, al levantarnos por la mañana observamos el reloj, despertador o nuestro teléfono móvil y medimos la hora. Al bañarnos, ajustamos la temperatura del agua en la tina o la regadera, calculamos la cantidad de café que habremos de servir en la cafetería, nos asomamos por la ventana y estimamos cómo será el día para decidir la ropa que nos pondremos. Al ver el tráfico evaluamos e inferimos a qué hora llegaremos a la universidad o al trabajo, así como la velocidad a lo que transmitimos. O bien vemos el velocímetro. En otras ocasiones contamos cuántos anuncios espectaculares y cuántos anuncios espectaculares. Ahora, la confiabilidad. La confiabilidad o fiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo, caso o muestra produce resultados iguales. Por ejemplo, si se medirá en este momento la temperatura ambiental usando un termómetro y este indicará que hay 24 grados centígrados, y un minuto más tarde se consultará otra vez y señalará 10 grados. 10 grados. 3 minutos después se observará nuevamente 40 grados Celsius. Dicho termómetro no sería confiable ya que su aplicación produce resultados distintos. Asimismo, si una prueba de inteligencia, Intelligence Quotient, EQ, se aplica hoy a un grupo de personas y produce ciertos valores de inteligencia, se aplica un mes después y proporciona valores diferentes, al igual que en subsecuentes mediciones. Tal prueba no sería confiable. Analiza los valores de la tabla 9.2, suponiendo que los coeficientes de inteligencia oscilarán entre 100 y 135. Los resultados no son coherentes, pues no se puede confiar en ellos. Por ejemplo, Mariana en la primera aplicación resulta muy inteligente, de hecho es la más inteligente, en la segunda es poco inteligente y en la tercera medianamente inteligente. ¿Cómo es eso? La confiabilidad de un instrumento de medición se determina mediante diversas técnicas, las cuales se comentarán brevemente después de revisar los conceptos de validez y objetividad. Ejemplo de resultados proporcionados por un instrumento de medición sin confiabilidad. En la primera aplicación, Mariana tiene 135, en la segunda tiene 105 y en la tercera tiene 118. En la primera aplicación, Viridiana tiene 125, luego en la segunda aplicación 110 y en la tercera aplicación tiene 108. En la primera aplicación, Sergio tiene 118, en la segunda tiene 131 y en la tercera tiene 105. Laura en la primera aplicación tiene 110, en la segunda tiene 130 y en la tercera tiene 115. Chester en la primera aplicación tiene 106, en la segunda 125 y en la tercera tiene 112. Guadalupe en la primera aplicación tiene 108, en la segunda 112 y en la tercera 127. Finalmente, Daniel en la primera aplicación tiene 100, en la segunda tiene 101 y en la tercera tiene 120. Validez.
La validez en términos generales se refiere al grado en que un instrumento mide con exactitud la variable que verdaderamente pretende medir, es decir, si refleja el concepto abstracto a través de sus indicadores empíricos. Ejemplos de instrumentos para medir el bullying y la personalidad. Bullying escolar cibernético, acoso y hostigamiento escolar, instrumento en español. Escala de cibervictimización escolar SE, Reyes Vera y Bautista 2018, aplicada en bachilleres del noroeste de México. Cuestionario de cibervictimización CBV, Alvites 2019, Álvarez García, Dobarro y Núñez 2014, usando en estudiantes de secundaria en Asturias, España. Instrumento de ciberbullying en el contexto de la pandemia, Orozco Gómez, Pomazunco y Torres 2022, administrado a alumnos de educación secundaria en la selva central del Perú. Escala de acoso cibernético Islas 2016, utilizando con estudiantes de educación media en Querétaro, México. Personalidad, instrumentos validados en español. Inventario multifacético de la personalidad de Minnesota, MMPI 2, aplicado a consumidores de sustancias psicoactivas, adultos de Nicaragua, Gutiérrez Hernández y Membraño 2020. Inventario de la personalidad Neo-FFI en adultos colombianos, Reyes Rodríguez et al. 2022. Inventario de personalidad de EISNEC en estudiantes universitarios mexicanos dentro del contexto de la pandemia COVID-19, Hernández Romero 2021. Inventario de la personalidad PAI en adultos chilenos, Ortiz Tallo, Cardenal, Ferragut y Santa María 2017. La definición sugerida incluye dos consideraciones. La primera es desde el punto de vista empírico y se resume en que el centro de atención es la respuesta observable, sea una opción de respuesta marcada en un cuestionario, una conducta registrada mediante observación, un valor de un instrumento y su interpretación, o una respuesta dada a un entrevistador. La segunda es de una perspectiva teórica y se refiere a que el interés se sitúa en el concepto subyacente no observable que se representa por medio de la respuesta. Así, los registros del instrumento de medición representan valores visibles de conceptos abstractos. Un instrumento de medición adecuado es aquel que registra datos observables que representan verdaderamente los conceptos o las variables que el investigador tiene en mente. Grinnell, Williams y Unruh 2009. En términos cuantitativos, capturo verdaderamente la realidad que deseo capturar. Bostwick y Kay 2005 lo señalan de la siguiente forma. La función de la medición es establecer una correspondencia en el mundo real y el mundo conceptual. El primero provee evidencia empírica, el segundo proporciona modelos teóricos para encontrar sentido a ese segmento del mundo real que estamos tratando de describir. En toda investigación que sigue la ruta cuantitativa, se aplica un instrumento para medir las variables contenidas en las hipótesis, y cuando no hay hipótesis, simplemente para medir las variables de interés. Esa medición es eficaz cuando el instrumento de recolección de datos en realidad presenta las variables que pensaste y definiste. Si no es así, tu medición será deficiente, por lo tanto la investigación no es digna de tomarse en cuenta. Desde luego no hay medición perfecta, es casi imposible que representemos con fidelidad variables como la inteligencia emocional, la disonancia cognitiva, el nivel socioeconómico, el liderazgo transformacional, el abuso sexual infantil y otras más, pero es un hecho que debemos acercarnos lo más posible a la representación fiel de las variables que se van a medir u observar mediante el instrumento de medición que desarrollemos. Se trata de un precepto básico del enfoque cuantitativo. Al medir, estandarizas y cuantificas los datos. Gassiou 2021, Babi 2020, Kettler y Lane 2018.
¿Qué requisitos debe cumplir un instrumento de medición? Toda medición o instrumento de recolección de datos cuantitativos debe reunir tres requisitos esenciales: confiabilidad, validez y objetividad. Analogía: ejemplo de un instrumento de medición con validez de contenido frente a otro que carece de ella. Dominio de la variable: LRNEANMAZUG, instrumento con validez de contenido. LREANMAZUG, instrumento sin validez de contenido. LE. Ejemplo: Hernández Sampieri 2005, para establecer el dominio de la variable clima organizacional, revisó 20 estudios clásicos sobre el concepto comprendidos entre 1964 y 1977, así como más de 100 investigaciones publicadas en revistas científicas entre 1975 y 2005. Por otro lado, consideró libros sobre el tema, tres metaanálisis y otras tantas revisiones del estado del conocimiento sobre dicho clima. También evaluó 15 estudios efectuados en el contexto donde habría de haber llevado a cabo su propia investigación. Encontró que en la literatura se han considerado decenas de dimensiones o componentes del clima organizacional, por lo que realizó un análisis para determinar cuáles habían sido los más frecuentes. Estos fueron: 1. Moral; 2. Apoyo de la